Corazones siempre alegres. Última estrofa. Con sus fuerzas llevaremos muy gozosos nuestra cruz, victoriosos cantaremos en la luna de su luz. Siempre alegres vamos todos, llenos de felicidad. Hermosísimo es el camino hacia la eternidad. Amén. Feliz día. Estoy muy contenta de verlos todos aquí en este día. Me gustaría darles una buena y cordial bienvenida, no solamente a ustedes, sino también a nuestros amigos televidentes y amigos por internet que nos sintonizan. Espero que todo eso sea de bendición y que nuestro Señor Jesucristo esté con nosotros en este día. En este momento los invito a que por favor postren el rostro para orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En este momento venimos ante ti con mucho gusto en nuestros corazones por la oportunidad que nos das de estar en GYC. Pedimos que en este momento tu Espíritu Santo esté con nosotros para que podamos aprender más de ti y entregar nuestras vidas a ti también. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En estos momentos escucharemos la última disertación por el hermano Manuel Montero. El hermano Manuel Montero ha estado hablando sobre lo que es el estar controlado por el Espíritu Santo y en el día de hoy también nos va a hablar sobre el rol que desempeñarán los jóvenes al final de los días. Pero antes vamos a escuchar una música especial por Frankie Montero y Elani Machado.
Buenos días. Llegó el último día de GYC en español. Qué triste cuando se acaba. ¿Cuántos han sido bendecidos hasta ahora? Las mañanas anteriores, me refiero a la mañana del viernes y ayer, sábado, habíamos estado hablando de que en la vida del cristiano era indispensable ser controlado por el Espíritu Santo. Que no bastaba simplemente con decir, yo soy cristiano porque acepto los méritos de Cristo Jesús y continúo mi vida como yo la llevaba antes, sino que todo aquel que está en Cristo Jesús es controlado y es dominado y tiene el Espíritu Santo en su vida, y a través del Espíritu Santo Cristo mora en esa persona. Lo vimos con Hechos de los Apóstoles, el capítulo 19, cuando el apóstol Pablo se encontró con esos 12 casi discípulos en la ciudad de Éfeso. Y los vio allí, y vio que algo no estaba bien y les preguntó acerca de su creencia, si habían sido bautizados con el Espíritu Santo. Y la realidad es que ellos no habían sido bautizados con el Espíritu Santo. Así que Pablo se sorprendió y le dijo, bueno, vamos a bautizarlos de nuevo. No han comprendido lo que es la vida en Cristo. Luego ayer vimos la diferencia entre el hombre de Romanos 7 y el hombre de Romanos 8. Como aquella persona que trata de hacer lo bueno porque comprende lo que es bueno, se da cuenta que la ley es santa, es justa y buena, pero no puede cumplir sus requerimientos. Y esa persona todavía estaba presa, esa persona todavía estaba en la cárcel, esa persona todavía no había sido libertada del pecado. Pero al llegar a Romanos 8 nos dimos cuenta que para aquellos que estaban en Cristo, aquellos que tenían el Espíritu de Cristo, ya habían sido libertados, ya eran capaces de obedecer, ya podían cumplir y guardar la ley de Dios. Y nos dimos cuenta que el hombre de Romanos 7 no es la vida del cristiano, sino es la vida del casi cristiano. Y hoy vamos a ver primero, para empezar, 7 versículos que son promesas y a la misma vez indicaciones para nosotros los jóvenes adventistas hoy. Y yo no sé si te has preguntado por qué nuestras reuniones se llaman la generación de jóvenes para Cristo. ¿Por qué la palabra generación? Y en la medida que vayamos desarrollando la idea, nos daremos cuenta que va a haber una generación que será la última. Porque debe llegar el momento cuando Cristo venga y haya gente viva todavía en la tierra que lo esté esperando y ese sea su pueblo y esa será la última generación. Así que vamos a empezar en el libro de Efesios, el capítulo 5, los versículos 1 y 2. Efesios 5, 1 y 2. Efesios 5, 1 y 2. Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Ahí dice, para empezar, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Lo primero que se nos hace es una petición, sed imitadores. ¿Qué significa imitar? La palabra allí es mímicas, que nosotros usamos mucho para describir la manera como alguien hace con las manos algún tipo de gesto, imitando algo. Y se nos dice que lo hagamos como hijos amados. Yo tengo una niña pequeña, tiene prácticamente 2 años ya. Ella es muy observadora, como todos los niños, está pendiente y mirando todo lo que nosotros hacemos. Y cuando uno menos se lo imagina, ella está haciendo lo mismo que uno había estado haciendo antes, claro, a su manera. Por ejemplo, yo recuerdo que yo me estaba cepillando mis dientes un día por la mañana y ella me estaba mirando. No pasaron 5 minutos y yo la veo que ella tiene una crema de manos, pero la sacó de un tubo también, ¿no? Y le había puesto un cepillito que ella tiene y se estaba cepillando con la crema de manos. Porque ella está imitando lo que nosotros estábamos haciendo. Porque es típico de un niño aprender imitando a su padre. Y en la vida del cristiano, nosotros venimos a ser hijos de las tinieblas, hijos de la oscuridad, hijos de Satanás, a venir a ser hijos de la luz, hijos de Dios. Y hay 2 maneras de las que habla la Biblia en las que nosotros llegamos a ser hijos de Dios. La primera es hijos por adopción. Hijos por adopción significa hijos a manera de un contrato legal. ¿Sabe cómo funciona la adopción?
una persona ve a algún niño, o no necesariamente tan niño, puede ser más adulto, y le dice, o más grande, y le dice, bueno, quizás no tiene padre, quizás sus condiciones no son favorables, yo quiero que de ahora en adelante esta persona sea mi hijo. Y quizás va a alguna oficina del gobierno y hace alguna transacción legal donde esa persona ahora viene a ser parte, o este niño, de la familia, de esta nueva familia, en una manera legal. Y va a tener todos los privilegios. En Romanos 8:15 nos dice que nosotros tenemos el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre, o Padrecito. Y esa persona que es adoptada ahora en la familia, ese nuevo hijo, recibe y disfruta todos los beneficios que tienen los hijos que han nacido en la familia, los mismos. Y el día que pasara algo y toque distribuir la herencia, esa persona va a recibir la misma cantidad que recibiría algún otro hermano que no haya sido adoptado y haya nacido en la familia. Pero la realidad es que una persona adoptada, usted sabe, no se va a parecer físicamente a sus otros hermanos. No va a tener los mismos genes que tienen sus otros hermanos. Quizás no hable igual, no se parezca igual o no tenga el mismo temperamento, pero sigue siendo un hijo por adopción. Y la otra manera que uno llega a ser hijo en una familia es naciendo. Usted nace en una familia y trae a los genes, trae su herencia de la familia, del padre y de la madre donde nació. En 1 de Pedro 2:2 dice que nosotros debemos desear la leche espiritual como el recién nacido desea su alimento. Haciendo alusión, el apóstol Pedro sabe de que Cristo ya le había dicho a Nicodemo que si quería entrar en el reino de Dios tenía que nacer de nuevo. Y la adopción nos hace hijos de Dios. En una manera legal, Dios nos trae de ser hijos de las tinieblas a ser hijos de Él. Y ahora somos de Él. Pero Él dice, no es suficiente, yo no me conformo con eso. Yo quiero ahora que no solamente tú tengas el documento legal de que tú eres mi hijo, sino yo quiero que tú nazcas nuevamente de tal manera que tú tengas mis genes, que tú tengas mi herencia, que tú tengas mi carácter. Y el apóstol Pablo en Efesios, ahora sed imitadores de Dios. Ahora tú eres hijo, ahora tú has nacido, ahora tu trabajo es hacer como todos los niños pequeños hacen, mirar a su padre, mirar a su madre e imitarlos. Y yo quiero que me acompañen estos 7 versículos que vamos a ver ahora. A ver si lo que el apóstol Pablo nos está pidiendo es simplemente algo pasajero, transitorio, donde tú deberías poner algo de atención y tratar de hacer lo mejor que tú puedas. Imita a Dios en la medida en que tú puedas. O vamos a ver si hay unas cuantas, indicaciones más, de tal manera que tú veas que es algo que no solamente tú debes tratar, es algo que tú puedes hacer y que es una posibilidad. Primera de Pedro 1, 15, 16. Acompáñame allá para que lo veas por ti mismo. Primera de Pedro 1, versículos 15 y 16. Dice allí, sino como aquel que os llamó es santo. Acuérdense que lo que estamos mirando es cómo es Dios, a ver qué nosotros vamos a imitar. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. La primera indicación que vemos es, Dios es santo, ese es tu Padre, lo estás imitando, ahora tú puedes ser santo, ahora tú sé santo. Mira este otro versículo, tú lo sabes, Mateo 5:48. Mateo, el Evangelio según San Mateo, esto es sacado directamente del Sermón del Monte. Mateo 5:48. Dice allí, sed pues vosotros, ¿qué dice allí? Perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. 2 indicaciones ya, sed santos, sed perfectos. Lucas 6:36, hablando del mismo pasaje, le da una nota diferente, pero se darán cuenta que aparentemente presenta la misma imposibilidad. Lucas 6:36. Digo la misma imposibilidad porque algunos dicen, bueno, ser perfecto, Dios no nos está pidiendo que seamos perfectos realmente. Él lo que nos está pidiendo es que hagamos lo mejor posible de nosotros, dicen algunos. Mira cómo lo presenta el evangelista Lucas 6:36, dice, sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre que está en los cielos es misericordioso.
Ahora la pregunta que yo me hago es, ¿cuán posible es ser igual de misericordioso que nuestro Padre que está en los cielos es misericordioso? Sabiendo que Dios amó al mundo tanto que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo me pregunto, con lo egoísta que yo soy, con lo centrado en mí mismo que yo soy por naturaleza, ¿podré ser yo igual de misericordioso que vuestro Padre que está en los cielos es misericordioso? Por lo tanto, hablar de la perfección, así como Dios es perfecto, santo, así como Dios es perfecto, y decir que, bueno, es que se debe ser misericordioso, yo creo que lo hace un poco más difícil, porque por lo menos externamente yo puedo demostrar algo, aunque no lo sé internamente, para dar la apariencia de que yo cumplo con los requerimientos de la ley de Dios perfectamente. Pero ser misericordioso, de la manera que Dios lo es, me parece a mí mucho más imposible. 1 Timoteo 4, 7 y 8. 1 Timoteo 4, 7 y 8. 1 Timoteo 4, 7 y 8. Oye la palabra que usa el apóstol Pablo acá. Dice, desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad. Entrénate. Pon de tu parte, haz tu esfuerzo y ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provecho, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. El apóstol Pablo te dice ahora, ejercítate para la piedad. Sed santos, sed perfectos, sed misericordiosos y ahora entrénate, trabaja en la piedad. Primera de Juan 2:6. La palabrita allí antes de pasar en lo que buscan Primera de Juan 2:6 es como Cristo. Algunas versiones en inglés dicen God-like. Como Dios. Ejercítate a ser como Dios. Que en nuestras versiones en español la mayoría dicen ejercítate en la piedad. Pero lo que nos está pidiendo realmente es que seamos como Dios. Primera de Juan 2:6. Este también no lo sabemos de memoria. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6. Dice así. El que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Debe andar como Él anduvo. ¿Y cómo anduvo Cristo? ¿Era Cristo perfecto? Sí, claro que lo era. Es nuestro modelo perfecto. Y el apóstol Juan dice, si tú dices que tú andas en Él, ahora tu deseo, tu trabajo y tu deber como cristiano es andar como Él anduvo. Es caminar en las mismas pisadas que Él te demostró y que te dejó, de tal manera que camines igual que Él caminó. Y en Apocalipsis, capítulo 14 y versículo 4, a nosotros como adventistas del séptimo día, este pasaje es muy importante, porque habla de aquellos que están en el monte de Sión, allí, alabando y cantando, parte de aquel grupo de los 144,000. Dice Apocalipsis 14:4, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante de Dios. Nosotros como adventistas del séptimo día enseñamos una doctrina que muchos de ustedes conocen y se llama la doctrina del santuario. A manera de repaso, en Daniel 8:14 dice que llegaría el momento cuando Dios vendría o pasaría de lo que se llama el lugar santo al lugar santísimo. Iba a empezar una obra de juicio. Ayer el pastor Ismael Castillo estaba hablando aquí de eso. Iba a haber un juicio, iba a haber un escudriñamiento de los registros de la historia, de todas aquellas personas que han venido al mundo y todas las personas que hayan vivido, incluyendo aquellos que aceptaron a Cristo como su Salvador personal y los que no lo hicieron. Y nosotros en nuestra doctrina del santuario enseñamos que llegará un día cuando Cristo se va a quitar sus vestiduras sacerdotales de intercesión, es decir, de ser tu abogado defensor. De cada vez que tú clamas por un pecado cometido o alguna falta cometida, Él dice, no hay problema, ponlo a mi cuenta. Yo morí por Él y yo lo perdono. Y llegará el día donde Él va a salir de ese lugar y va a decir, ya no puedo seguir trabajando más aquí, porque yo tengo que acabar con el problema del pecado y yo tengo que volver de nuevo al mundo.
Y es lógico pensar que Él lo va a hacer. Cuando Él haga eso, va a haber una generación que esté viva antes de que Cristo venga. Porque nosotros enseñamos que va a haber un tiempo entre el cual Él sale del lugar santísimo y se quita sus ropas sacerdotales y ahora se pone su ropa de rey y viene a la tierra. Y durante todo ese tiempo, Él no va a estar en oficio como sumo sacerdote intercediendo por nosotros en el cielo. Y allí Él le va a presentar al universo, como vamos a ver ahora, lo que Cristo es capaz de hacer con esa última generación que ha tenido en sus manos la Biblia. Cuando tantas generaciones no la habían tenido, esta la tiene. Cuando tienen la capacidad de leerla por ellos mismos. Cuando tienen tanto conocimiento disponible, porque ese grupo remanente, antes de que se cierre el tiempo de la gracia, han tenido una mensajera especial para ellos, con una guía precisa de cada cosa que va a ocurrir antes de que Cristo venga, donde cada uno de los engaños de Satanás han sido descritos. Ellos tienen conocimiento de lo que Él va a hacer y se adelantan a eso, piden poder de lo alto, son llenos del Espíritu Santo, y Dios le puede mostrar al universo con esa última generación lo que Él es capaz de hacer. Y lo interesante es que Cristo ha estado esperando hacer eso desde que empezó el pecado en el cielo. Y ustedes saben la historia. Satanás en el cielo quería la adoración que se le daba a Jesús, pero no quería tener el mismo carácter de Jesús. Y el argumento era que tú eres un Dios caprichoso, tú quieres hacer lo que quieras, y cuando uno no esté de acuerdo, ¿qué cosa haces? Lo eliminas. Así que si yo, hablando como Satanás, ahora me voy en rebelión contra ti y deseo mi propio gobierno, ¿qué vas a hacer? Matarme. Y los otros ángeles estaban mirando, y ya algunos de ellos habían creído en lo que Satanás estaba diciendo, en aquel momento Lucifer. Así que Dios no tenía otra alternativa que dejar a Satanás por un tiempo, que demostrara realmente las consecuencias de su propio gobierno, las consecuencias de implantar un gobierno bajo su propia ley. Así que Dios dice, no hay problema, te voy a dejar allí, vamos a darte un tiempo donde tú puedas desarrollar al máximo lo que tú consideras la otra mejor forma de vida, la otra mejor ley que puedas tener. Y nosotros sabemos que aquí en el mundo, Adán y Eva le dieron la entrada a Satanás, y Satanás encontró un lugar donde él podía desarrollar su gobierno. Así que le toca, es de él, le pertenece, porque Adán y Eva le dieron las llaves del negocio a Satanás aquí en la tierra. Y ahora viene Cristo y dice, no hay problema, te voy a dar un tiempo, desarrolla tu carácter, pero yo voy a demostrar que es mejor mi sistema de gobierno cuando la gente del universo, o los seres del universo, debo decir, los ángeles no caídos, vean las consecuencias del pecado. Y no solamente eso, voy a contestar a tu segunda acusación, donde realmente una persona que esté allá en tu reino, en lo que te pertenece en tu territorio, es capaz de obedecer mi ley perfectamente. ¿Por qué? Porque mi ley, dice él, es el reflejo de mi carácter. La ley es el reflejo del carácter de Dios. Dios es santo, su ley es ¿qué? Santa. Dios es justo, su ley es justa. Dios es eterno, la ley es eterna. Y podemos seguir dando características de cada una de las dos cosas, porque la ley de Dios no es otra cosa que el reflejo de su carácter. Por eso cuando Dios vino a la tierra, me refiero a Cristo Jesús, Él dice en Salmo 48, el hacer, Dios mío, tu voluntad me ha agradado, y tu ley está ¿en dónde? En mi corazón. Y el corazón en la Biblia es la mente. Tu ley está en mi mente, esa es mi personalidad, ese es mi carácter. Tu ley está en medio de mi corazón. Y el propósito de Satanás, uno de los propósitos era eliminar esa ley porque lo condenaba. Así que él trataba de darle una puñalada directa a esa ley. Y una puñalada directa a la ley es una puñalada directa ¿a dónde? Al corazón de Jesús, porque su ley está en su corazón. Así que Jesús ahora dice, yo voy a la tierra, yo desciendo allá, yo contesto tus argumentos y regreso al cielo y caso cerrado. Y dice Romanos 8:3 que Cristo viene, toma una naturaleza como la de nosotros, con toda la carga de la herencia genética que nosotros tenemos y contesta esas acusaciones de Satanás. Pero todavía queda otra. La otra acusación es, sí, pero por aquello de las dudas podríamos pensar, y aquellos que han estado en los seminarios sabemos que Cristo cuando vino a la tierra dejó todo su poder, dejó toda su gloria y todo lo hizo a través del Padre y del Espíritu Santo. Él dice, nada puedo hacer de mí mismo. Y vivía conectado, pidiendo fuerza constantemente, de tal manera que él pudiera el otro día
hacer su ministerio. Pero dicen, no, no, quizás tú como eres mitad Dios, no mitad Dios, perdón, 100% Dios y 100% humano, puede ser que tú hayas tenido alguna ventaja que otro ser humano no pueda tener. Y es aquí donde Dios dice, no hay problema, como decimos nosotros, yo me la juego. Yo te voy a demostrar ante el universo, una última generación, después de 6.000 años de pecado, con todo el daño que una carga genética pueda tener, con todas las inclinaciones, las tendencias y las pasiones que tus padres, tus abuelos y bisabuelos te pudieron heredar, que cuando son sometidos y controlados por el Espíritu Santo, le pueden contestar directamente las acusaciones de Satanás, que la ley de Dios es posible guardarla perfectamente. Que se puede ser santo, se puede ser como Dios, se puede ser misericordioso y se puede ser perfecto. Para empezar, nosotros ya habíamos dicho el viernes por la mañana que el mensaje de la restauración, el mensaje de la rectificación incluye el perdón de los pecados, pero incluye también la habilitación y la capacitación para vivir una vida nueva en Cristo. En 1 de Juan 1:9 esto está bien representado cuando dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo ¿para qué? Para perdonarnos. Y nos deja allí. ¿Cómo termina el versículo? Y limpiarnos de toda maldad. Juntas, las dos, perdón y limpieza. En Juan 8:11, cuando le traen la mujer que había sido agarrada en el acto del adulterio a Cristo Jesús, acuérdense, Jesús no entra en tanto tecnicismo de justificación, santificación como nosotros hacemos. Y tratamos de romperlo y dividirlo cuando realmente es una y la misma cosa. Jesús lo dice sencillo. Ahí está la mujer en el suelo, Jesús está escribiendo en la tierra, Él levanta su cabeza, ve que no hay nadie y le pregunta a la mujer, ¿dónde están los que te acusan? Y dice, no sé dónde están. ¿Quién te condena ahora? Nadie. ¿Y qué cosa le dijo a Jesús? Ni yo te condeno, perdón, vete y no peques más. Santificación. En un solo pasaje. Ni yo te condeno, vete y desde ahora no peques más. David entendió esto bien después de su pecado que cometió, su adulterio, su homicidio, su engaño, su mentira. Cuando él en el Salmo 51, específicamente los versículos 2 y 7, pidiendo el perdón de sus pecados, él sabía que perdón no era suficiente. Porque si lo perdonaban solamente y lo dejaban igual, la próxima vez que él saliera de nuevo al balcón y volviera a ver a otra persona, a otra mujer bañándose, ¿qué cosa iba a hacer él? Cometer el mismo pecado. Y David dice, no, yo no solamente quiero el perdón, yo también quiero una purificación, dice él. Purifícame con hisopo y seré limpio. Salmos 51, 2 y 7. Lávame y seré más blanco que la nieve. Y el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 5:23 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, y sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, dice el apóstol San Pablo, va a haber un grupo de gente que va a ser santificadas por completo, no a medias, no el 75% de las veces, no tratando de hacer lo mejor que es posible, confiando en Dios completamente y levantando sus méritos y permitiendo que el Espíritu Santo obre en su vida, van a ser santificados por completos y guardados completos hasta la venida del Señor. En Levítico 16, usted puede buscarlo en su casa luego, trata acerca del tema del santuario terrenal cuando llegaba el día de la expiación. Y es lo que se llama el antitipo de lo que era el santuario celestial en el cielo, o lo que llegaría a ser eventualmente, me refiero al 1844, que comenzaría el día de la expiación en el cielo. Era un día cuando se limpiaban los muebles del santuario porque simbólicamente habían sido contaminados por el pecado del pueblo. Y había un rito, el sacerdote entraba, llevaba esa sangre, una sangre que limpiaba, purificaba el lugar y lo hacía limpio de los pecados que habían llegado allí del pueblo. Pero eso no era suficiente ni lo único que ocurría. Hay una parte que por lo general no enseñamos nosotros. Y es que en el versículo 30 del mismo capítulo de Levítico 16, Moisés le dice al pueblo, límpiense, aséense, prepárense, hagan la preparación espiritual necesaria, porque además de la limpieza del templo, ustedes también van a ser limpios. A ustedes se les va a limpiar de la misma manera que se hace con el templo, a ustedes también se les va a limpiar.
Era una promesa doble de limpiar el templo físico y limpiar el templo ¿de qué? Del Espíritu Santo. Dice 1 Corintios 6 que nosotros somos templo, 19, que nosotros somos templo ¿de quién? Del Espíritu Santo. Por lo tanto, hay un templo allá arriba y sigue habiendo otro templo aquí abajo. Templo y morada del Espíritu Santo. Limpieza arriba en el cielo, limpieza aquí abajo en la tierra. Como acabamos de leer ahorita en el último versículo de Apocalipsis 14, el versículo 5 sigue diciendo que esos 144,000 no tienen engaño en sus bocas y son sin mancha. Y están allá delante del Padre. El Salmo 115 lo puede ver en su casa. Es el Salmo de los 144,000. Se va a dar cuenta, ellos están en el monte de Sión, están allá con el Cordero. Y dice que aquel que va a estar allí en el monte santo, en el monte de Sión, dice la verdad en su corazón. Dice la verdad en su corazón. ¿Qué significa decir la verdad en su corazón? Yo puedo engañar a otro con mi apariencia externa, con las palabras que yo digo, la manera que yo me comporto cuando yo sé que me están mirando. Pero cuando yo estoy solo, o cuando yo estoy con aquellos que me conocen más, yo actúo y me comporto como realmente soy. En lo más íntimo de mí, quizás lo que no hay es muy bueno, pero doy la apariencia de que lo soy y lo mantengo ahí tapadito como un engaño. Pero ese grupo de gente que vive antes de que Cristo venga, dicen la verdad en su corazón, tienen la verdad en su corazón, debo decir. Porque tienen a Cristo, y Cristo dijo que Él era ¿qué? El camino, la verdad y la vida. Están limpios no solamente lo que se ve por fuera, sino también lo que hay adentro, lo que hay en su corazón, lo que hay en su vida. Hay una cita, me parece preciosa, en la página 421 del Conflicto de los Siglos, donde ella hace alusión del proceso que se está llevando ahora mismo a cabo en el cielo del juicio investigador. Dice, mientras allá arriba en el juicio investigador en el cielo, mientras se prosigue el juicio investigador en el cielo, mientras que los pecados de los creyentes arrepentidos son quitados del santuario, debe llevarse a cabo una obra especial de purificación, de liberación del pecado entre el pueblo de Dios en la tierra. Una obra especial de purificación y de liberación del pecado. Cuando Cristo vino a la tierra, el ángel Gabriel le dijo a su madre que Él se iba a llamar Jesús. Y Jesús significa Salvador. Él se iba a llamar Salvador porque Él iba a salvar a su pueblo ¿de qué? De sus pecados. Porque Él venía no solamente a darte perdón, sino también de salvarte y rescatarte de ese hoyo cenagoso en el que nos encontramos, el hoyo del pecado. Termina la cita diciendo, cuando esta obra haya quedado consumada, es decir, acabada, los discípulos de Cristo estarán listos para su venida. ¿Tú te has preguntado tantas veces por qué Cristo no ha venido todavía? Y siempre estamos deseando el bautismo del Espíritu Santo, el derramamiento especial del Espíritu Santo, la lluvia tardía para terminar el mensaje. Pero Dios lo puede hacer ahora mismo. Dice, no, pero Dios es paciente. Lo que pasa es que Él no ha venido porque Él es paciente, esperando que todos vengan al arrepentimiento. Él no quiere que nadie se pierda. La pregunta que yo me hago es, ¿hay más gente en el mundo hoy de lo que había hace 10 años o hay menos? Más. Y cada año hay más, y cada década mucho más. Así que, si sigue esperando así, es lógico pensar que llegará el momento que habrá tanta gente que serán más los que se perderán que los que se salvarán. Así que si bien es cierto que Dios quiere que nadie se pierda y que venga el arrepentimiento, esa no es la razón por la que Él no ha venido todavía. Porque Él muy bien puede derramar el Espíritu Santo y con un grupo de gente llevar ese mensaje, al igual que Pablo y los discípulos, a aquel mundo que ellos conocían, hacerlo ahora con más tecnología, con más capacidades, con más comunicación y con más personas que conocen este mensaje. La pregunta es ¿por qué no lo ha hecho todavía? ¿Será que está esperando algo? ¿Será que Él necesita algo especial en el pueblo de Dios? ¿Será que necesita algo en los jóvenes que están viviendo ahora, justamente antes de que Cristo salga del santuario celestial, que Él depende de nosotros para poder completar esa obra? La última oración que leí de la cita era, cuando esta obra haya quedado consumada, la obra de purificación, no del santuario celestial, de nuestro santuario aquí en la tierra, los discípulos de Cristo estarán listos para su venida. Alguien dirá, pero ven acá, ¿no estás centrando el mensaje en ti? Entonces me estás diciendo que Cristo necesita de ti para venir y salvar al mundo. ¿Te estás poniendo en el lugar del Salvador? ¿O crees que te puedes salvar por tus propios esfuerzos o salvar a otro? No, es que nosotros nos hemos
miópicamente enfocado a la cruz y solamente hemos visto perdón. La cruz, perdón, la cruz, perdón. Santificación, algo que viene después. Purificación y limpieza del pecado, algo que en la vida va a llegar en su momento dado. Pero realmente la cruz tiene los dos componentes allí. Porque ves, llegar a la cruz y caminar hasta la cruz es el primer paso y alcanzar el perdón. Pero allí en la misma cruz y todavía sin salir de allí está el segundo paso, que es la santificación. Tú sabes estos versículos, en Lucas 9:23 dice que si alguno, aquí está, y lo vamos a dar en tres versículos, 3 pasos. Si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué cosa debe hacer? Tome su cruz cada día y ¿qué cosa haga? Sígame. Primer paso, tome su cruz. Todavía estamos en la cruz. A ver si la cruz solamente se trata de perdón o se trata de algo más. Segundo, dice el apóstol Pablo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, ahora vive ¿quién? Cristo en mí. Agarra tu cruz y crucifícate. Crucifica el yo, crucifica las tendencias a lo malo, crucifica los deseos al pecado. Mira a Cristo, Él te perdona, pero no puede dejarte así. Tiene que haber una muerte a la vida pasada y tiene que haber una crucifixión de ese hombre viejo. Y en Gálatas 5:24 Pablo nos dice por qué exactamente debemos crucificarnos. Dice él, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Por lo tanto, el llegar a la cruz y aceptar los méritos de la salvación de Cristo Jesús conlleva el perdón y conlleva la santificación a la limpieza del pecado. Y no hemos salido de la cruz y todavía dependemos de los méritos de Cristo. La cruz no es solamente perdón, la cruz también es poder. Es poder de Dios para los que se están salvando. Poder de Dios para la limpieza que queremos en nuestras vidas. Esta obra, dice el apóstol Pablo, es una obra de colaboración. Yo no puedo decir, Señor, límpiame, purifícame, lávame con hisopo y aquí estoy yo y sigo haciendo lo que yo quiero. Porque así Dios no me puede purificar. Él necesita que haya un deseo y haya, como dice el apóstol Pablo, un ejercicio de la voluntad, donde queda de parte tuya, del agente humano, someterse a Cristo constantemente de tal manera que Él pueda hacer esa obra. En 2 Corintios 7:1 dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Dios hace la purificación, pero tú también colaboras. Y Él te dice, limpiémonos, hagamos el trabajo que nos corresponde. Pongamos nuestro deseo y nuestra voluntad de parte de Cristo para que Él pueda terminar ese trabajo que Él necesita terminar. Y el apóstol Juan en 1 de Juan 3:3 dice, y todo aquel que tiene esta esperanza. ¿Qué esperanza? Si se fijan en el versículo que viene antes, trata directamente como empezamos esta mañana, hablando de imitar a nuestro Padre y del nuevo nacimiento y de la adopción. Mira acá, 1 de Juan 3, y voy a leer el versículo que viene antes, el versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios. Esto no lo hacemos porque queremos ser hijos de Dios, esto lo hacemos porque ya lo somos. Somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Miren esa palabra ahí, manifestado lo que hemos de ser. Todavía no se ha manifestado. Aparentemente Dios está esperando alguna manifestación. Quédate con esa palabra en la mente porque vamos a llegar allá otra vez. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza, la esperanza de ver a Cristo, la esperanza de estar con Él, la esperanza de que vuelva, se purifica ¿cómo? A sí mismo, así como Él es puro. El que tiene la esperanza de la segunda venida en Cristo Jesús, también tiene el deseo y colabora con Cristo para que su vida se purifique, para ser igual de puro que Cristo. La acusación de Satanás es, o era en el cielo, es imposible, no se puede. Eres un caprichoso porque quieres un gobierno de una manera y lo que exiges realmente no se puede cumplir. Así que eres caprichoso e injusto. Y el mismo capítulo que estoy leyendo, Dios vino para contestarle a Satanás precisamente eso. Dice el versículo 5, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él, ¿qué cosa pasa? No peca. ¿Y pecado es qué cosa? La transgresión de la ley de Dios, versículo 4.
y no hay pecado en él. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Y la palabra allí no es no peca, la palabra allí es el que permanece. Porque tu trabajo como cristiano no es enfocarte en tus pecados, ni mirar a Satanás, ni tratar de ver cómo tú sales victorioso de la tentación por ti mismo. Tu trabajo como cristiano, como joven de esa última generación, es imitar y contemplar al modelo divino. Es mantenerte conectado, es mantenerte permaneciendo. Hijitos, versículo 7, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. ¿Qué cosa es pecado? Transgresión de la ley, es decir, el pecado está transgrediendo la ley desde el principio. Está violándola. En otras palabras, el diablo desde el principio no quiere tener el carácter de Dios. No quiere tener su ley en su corazón. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Ahora viene Cristo y dice, seguro que se puede. Yo voy a la tierra como un ser humano, 100% hombre, 100% divino también, pero solamente dependiendo de su Padre. Y dice, yo voy a deshacer esas obras del diablo. Yo voy a demostrarle a Satanás que él es pecador desde el principio, pero no hay que ser así. Y él vino y vivió una vida perfecta y sin pecado, y dice el versículo 9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Y ahora aquellos que han sido adoptados en la familia de Dios, pero no solamente adoptados, sino también nacidos, se les da su semilla. La palabrita que está ahí es la misma palabrita a la que se usa para describir nuestras células fértiles, especialmente la del varón, que dan lugar a una criatura nueva, ¿no? Cuando llegan al vientre de una mujer. Dice, tiene esa misma semilla. Y usted sabe que en una semilla está la información para una planta. Así que si yo quiero un árbol de un roble, yo debo sembrar una semilla ¿de qué? De roble. Lógico, ¿no? Si yo quiero un árbol de pera y yo siembro otro de manzana, digamos, yo no puedo pretender que el fruto sea diferente, porque esa semilla tiene la información necesaria para que el árbol que estoy sembrando sea un árbol de pera. Y el que está en Cristo y ha nacido de Él, tiene la misma información genética contenida allí que tenía Cristo. Y ahora Él puede contestar las mismas preguntas que Cristo había contestado utilizando la fuerza que Cristo te da. Él vino para deshacer las obras del diablo, y todo aquel que está en Cristo contesta también esas obras del diablo. Sí se puede vivir una vida perfecta en Cristo Jesús, sí se puede conquistar con el Espíritu Santo. Cristo vino a deshacer, sí Él vino a perdonarnos, sí Él vino a salvarnos, pero tenía algo más en su agenda. Él tenía que demostrar algo al universo, porque si no, a pesar de que podía salvarnos, todavía tenía que permitir que Satanás estuviera un tiempo más aquí para contestar esa pregunta. Así que Él no simplemente nos quiere salvar, Él quiere contestar esa pregunta. Él tiene que deshacer esas obras que el diablo está haciendo desde el principio. Y Satanás sabe eso. Así que Él sabe que va a haber un grupo que al final de los días, esa última generación, va a tener esa semilla de Dios en él, va a tener esa genética y va a poder también contestar las obras de Satanás. Y Él no lo puede permitir. Así que en Apocalipsis 12, donde tenemos esa batalla entre la mujer y el dragón, que empieza en el cielo y sigue aquí en la tierra, llega el momento cuando el dragón se enfuria, se llena de ira, ya no aguanta más porque él sabe la posibilidad de que todos sus argumentos se queden callados. Y va y hace ataque frontal, hace guerra ¿contra quiénes? Contra el remanente. Porque el remanente tiene dos características específicas. ¿Cuáles son? Porque ellos dicen que guardan los mandamientos de Dios. ¿Dicen? No, porque ellos guardan los mandamientos de Dios. ¿Y qué cosa ellos tienen? Tienen el versículo, ese es el capítulo 14. Pero en el capítulo 12 dicen que tienen el testimonio de Jesús. O el testimonio de Jesucristo. Y el testimonio de Jesucristo, ¿qué cosa es? El espíritu de profecía. Porque esta última generación tiene la capacidad de ir a abrir aquellos libritos rojos, ver lo que Satanás va a hacer, y no solamente ver eso, sino ver cómo se puede hacer esa obra de purificación completa, de santificación absoluta, de tal manera que cuando Satanás venga a tu vida, Satanás no encuentre nada en ti. Porque cuando él fue a la vida de Cristo, ¿qué Cristo dijo? Viene Satanás, pero no tiene nada en mí, nada. No tiene ningún lugarcito donde me pueda alar. Yo le he cerrado todas las puertas y las avenidas, las he mantenido en sujeción por el Espíritu Santo desde que nací, y al igual que yo, cualquier otra persona que haya nacido por el Espíritu Santo también lo puede hacer, y le va a contestar esas preguntas, y le va a evitar a Satanás que tenga un lugar donde alarlo para que Satanás lo pueda hacer caer.
y lo puede hacer tentar. Guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y en Apocalipsis 14:12 dice algo más sorprendente todavía. Y es que Dios presenta, aquí están, dice él, esta es mi demostración. Eso es como un juicio, ¿no? Cuando viene el abogado y dice, aquí va mi exhibición A. Esta es mi primera evidencia. La primera evidencia es la vida de Jesús. Y la segunda evidencia es la vida de esos jóvenes que viven en esa última generación. Dice, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y ahora sí, tienen la fe de Jesús. Y la pregunta que yo te hago es, ¿qué fe tenía Jesús? ¿Confiaba Dios en su Padre constantemente que lo podía guardar del mal? ¿Confiaba Dios en su Padre constantemente que le podía dar poder para vencer al enemigo día tras día, tentación tras tentación? Y este grupo de jóvenes, como tú, como yo, tienen la misma fe de Jesús y depositan la misma fe que Jesús depositó en su Padre, porque dice Judas 24, confiaban en Él que lo podían guardar sin caída y sin mancha, sin mancha delante de nuestro Padre. Esa es la fe de Jesús. Sí tenemos fe en Jesús también, claro, que murió por nosotros, que perdonó nuestros pecados, pero ahora Él dice, no es suficiente, yo te voy a dar mi fe, toma, es un regalo. Y con la fe mía, tú vas a tener la misma victoria que yo tuve. Guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Ahora mira este versículo, Romanos 8:19, para que tú veas lo que te estoy explicando más directo por el apóstol Pablo. Romanos, versículo 8, ¿se acuerdan de la palabrita manifestación? Todavía no se ha manifestado lo que los hijos de Dios pueden ser. Romanos 8:19. Y aquí el pastor Castillo otra vez, ayer hablaba por la noche, de que el mundo está consternado. La naturaleza ya no trabaja como se supone que trabaje. Sequías en un sitio, tornados en otro, terremotos en otros lugares, tsunamis, gente muriendo de a cientos o de a miles. Y hablando de la naturaleza, que ya está como en dolores de parto, es la palabra que usa el apóstol Pablo, ya está en contracciones, dice, versículo 19, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de ¿quiénes? Fíjense que nos dice, están aguardando la venida de Cristo. Claro, cuando Cristo venga va a haber una transformación del mundo, va a haber otra recreación del mundo, va a haber un cielo nuevo y una tierra nueva. Pero la naturaleza está esperando que los hijos de Dios hagan una manifestación, porque esa manifestación de los hijos de Dios entonces permite la segunda venida de Cristo. Mira otro versículo, 1 Corintios 4:9. Este es más sorprendente todavía. 1 Corintios 4:9. 1 Corintios 4:9. Dice allí, porque según pienso, Dios nos ha exhibido. ¿Se acuerdan? Exhibición B. Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros. O sea, Pablo lo dice en el contexto de la segunda venida de Cristo, antes de la segunda venida de Cristo, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Y sabes que este versículo no recoge toda la idea completa, perdón, el versículo sí, la traducción en español, de lo que el apóstol Pablo está diciendo. Porque Pablo dice, hemos llegado a ser un espectáculo al mundo. La palabra espectáculo allí, en su original, es la misma palabra que nosotros usamos para teatro. Han llegado a ser un teatro. ¿Qué es un teatro? Donde se lleva a cabo una obra, ¿no? Y todo el mundo está sentado y está mirando lo que está pasando. Y la palabra mundo que está allí, su original es la palabra cosmos, de donde sacamos nosotros la palabra cosmos, el universo, un cosmonauta o cosmología. Pablo está diciendo, hemos llegado a ser un teatro, una representación o una realidad del universo, del cosmos, a los ángeles y a los hombres. La creación está esperando por esa manifestación de los hijos de Dios y el universo y los ángeles están mirando lo que está pasando aquí a ver esa manifestación. Y esto lo vas a entender más fácil con la historia de Job, tú la sabes de memoria. Job era una persona que servía a Dios, Job era una persona que era justa, una persona que era buena. Y un día se aparece Satanás en el cielo y se aparecen otros seres, debo decir, de otros mundos. Si no, ve a Hebreos, capítulo 1, versículo 1, te dice que hay otros mundos que Dios hizo. Y se aparecen allí y hay una reunión. Y Jesús, que está anhelando, es el deseo de Él dar a demostrar
lo que un hijo de él puede hacer con su poder, le dice a Satanás, ¿no has visto tú acaso a mi siervo Job? Y Satanás le dice, claro que lo he visto. ¿Qué tal? Es justo, él se porta bien, pero lo hace por intereses personales. Él tiene ventajas que sacar de allí. Y tú sabes el resto de la historia. Dios le dice, no hay problema, ve y pruébalo. Hazle lo que quieras. Lo primero le dijo que hiciera, lo limitó en 3 diferentes etapas. No, pero eventualmente dijo, haz lo que quieras con él, solamente no lo mates y vamos a ver lo que va a pasar. Job, con todo el sufrimiento que tuvo, mientras los ángeles del cielo miraban, mientras seres de otros mundos estaban en la controversia, y cada vez que venía Satanás al cielo, Dios le decía, ¿qué ha pasado? Dime, ¿cayó el muchacho? No, todavía no, pero si lo hacemos esto otro va a caer. Ok, no hay problema, hácelo. Y allá va Satanás de nuevo, sigue mortificando y torturando a Job, haciendo de la vida imposible para que Job maldiga a Dios y se muriera, y tiene que regresar al cielo chasqueado. No, todavía él no lo hace, vamos a matarle ahora a los hijos. Hasta el punto que a Job se le quita todo lo posible que un ser humano pueda tener, y Satanás tiene que venir frustrado al cielo. Porque dice Job 1:22 y Job 2:10, lo puedes buscar luego, que Job en todo esto no pecó ni con sus labios. Y así dice la Biblia, no pecó. Lo que estaba en juego era, ¿viola Job mi ley o no la viola? Y Dios estaba diciendo, yo te voy a manifestar, yo te voy a probar con exhibición B que no lo va a hacer. Y lo recalca 2 veces la Biblia, capítulo 1 y capítulo 2, en todo esto Job no pecó. Y ahora, en esa última generación, antes de que Cristo venga, dice, yo te lo voy a mostrar ahora no con 1, no con 2, no con Daniel allá en Babilonia, no con Job allá en la tierra de Caldea. Ahora yo te lo voy a demostrar con un grupo de jóvenes que están esperando la segunda venida de Cristo. No solamente aquí en Texas, en el mundo entero, un pueblo completo. Son tantos que el número simbólico es cientos de miles. Y esa es la exhibición más grande ante el universo, ante los ángeles caídos, ante los ángeles no caídos, de que Dios es justo, de que su ley se puede guardar, de que aquellos que tienen la ley de Dios en su corazón es posible tener la vida que él mismo tuvo. En Palabras de Vida del Gran Maestro, la página 47 dice que Cristo espera un deseo anhelante, con deseo anhelante. Es decir, es su anhelo, Él está deseoso, Él quiere venir a la tierra, pero no puede. Dice allí, porque espera la manifestación de sí mismo en la iglesia. Él quiere manifestarse. Vamos, déjame obrar en ti, para que yo me manifieste en ti de tal manera que puedas hacer el trabajo que necesitas hacer. Y termina la cita diciendo, cuando el carácter de Cristo sea perfectamente reproducido en su pueblo, entonces vendrá Él para reclamarlos como suyos. ¿Quieres saber por qué Cristo no ha venido todavía? Porque todavía no se ha dado esa manifestación. Yo sé que no se ha dado todavía porque estamos aquí. ¿Quieres que Cristo venga? Se tiene que dar esa manifestación. Y yo te animo, yo te exhorto, no a que trates de ser mejor cristiano, no a que trates de quedarte en la iglesia, no a que trates de ser diferente al mundo un poquito. Lo que yo te animo y te exhorto es que tú trates de concentrar tu vida solamente en Cristo y llegar a la cruz y mirarlo allí y decir, haz tu obra completa en mí. Santifícame completo, purifícame completo, límpiame completo. Y ayúdame a prepararme para la segunda venida de Cristo, para el derramamiento del Espíritu Santo y para la manifestación de los hijos de Dios. Yo espero que ese sea tu deseo en esta mañana, que tú comprendas por qué estás aquí y que tú eres parte de esa última generación que va a ser ese grupo de los que van a estar con el Cordero y los que lo van a seguir por donde quiera que Él va. Que Dios te bendiga esta mañana.